El hijo de mi mejor amiga me complació más que mi esposo. Una historia de infidelidad. Me llamo Andrea, tengo 46 años, y nunca hubiera imaginado vivir una de las aventuras más intensas de mi vida. Lo que estoy a punto de contarles me hizo sentir viva de maneras que creía imposibles. Llevo más de 20 años casada con Adrián, un hombre conservador y reservado. Llevo una vida estable, pero llena de la monotonía de la rutina. Ese verano, cuando el hijo de mi mejor amiga, Carmen, vino a quedarse con nosotros, nunca pensé que mi vida cambiaría de forma tan radical. Gabriel, joven y lleno de energía con solo 22 años, se quedaría un tiempo con nosotros antes de comenzar la universidad. Era el hijo único de Carmen, protegido y algo ingenuo, y ella estaba preocupada por cómo se las arreglaría solo en una ciudad nueva. Me ofrecía ayudarlo, tanto por la amistad que me unía a Carmen, como por la necesidad de romper la monotonía diaria. Desde el principio, noté las miradas de Gabriel. No era irrespetuoso, pero la forma en la que sus ojos me seguían cada vez que entraba a la habitación revelaban un interés que no había sentido en años. Traté de ignorarlo, de convencerme de que era solo mi imaginación, pero la verdad era evidente. Cada noche, en la cena, nuestras conversaciones parecían tomar un tono más personal, más íntimo. Una noche, Adrián se fue de viaje de negocios por unos días, y Gabriel y yo nos quedamos solos en casa. Habíamos pasado un día tranquilo. Lo llevé por la ciudad, le mostré algunos lugares interesantes, y por la noche cenamos juntos, hablando de cosas triviales. Sin embargo, el ambiente en la casa era diferente. Cada palabra parecía cargada de un significado oculto. Sentía cómo mi pulso se aceleraba cada vez que nuestras miradas se cruzaban, incluso por un segundo. Después de cenar, Gabriel se levantó lentamente de la mesa, diciendo que iba a darse una ducha antes de acostarse. Fingí no darle importancia y seguí recogiendo la mesa, pero en mi mente empezaron a formarse ideas. Unos minutos después de que Gabriel entró al baño, no pude resistir la curiosidad y me acerqué lentamente a la puerta entreabierta. Podía escuchar sus movimientos, el sonido del agua corriendo sobre su piel joven. La curiosidad me consumía y mi corazón latía con fuerza. Me decía a mí misma que no había nada de malo en echar un vistazo rápido, solo un momento. Caminé con cuidado, sin hacer ruido, y miré disimuladamente por la rendija de la puerta. Gabriel estaba en la ducha, y la silueta de su cuerpo era visible a través del vidrio empañado. El agua recorría su piel bronceada, y cada movimiento de sus manos, al enjabonarse el cabello, parecía lento y deliberado. Aunque estaba a solo unos metros, era como si entre nosotros existiera un mundo entero. No podía apartar los ojos de él. En ese momento me sentí atrapada entre dos emociones contradictorias. Una parte de mí me pedía que me detuviera, que cerrara la puerta y me retirara, pero la otra parte quería quedarse y mirar, descubrir qué podría suceder después. Gabriel se giró de repente, y por un momento me pareció que dirigió su mirada hacia la puerta. Contuve la respiración, temiendo que me hubiera visto, pero no hizo ningún gesto. Permanecí allí, en el umbral de la puerta, paralizada por el deseo y el miedo, hasta que sentí que no podía respirar. Con un movimiento rápido, retrocedí a mi habitación, escondiendo mi rostro entre las manos, incapaz de creer lo que acababa de hacer. Esa noche no pude dormir. La imagen de Gabriel bajo el agua, su mirada intensa, quedó grabada en mi mente. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué me sentía tan atraída por este joven, este chico que era casi como un hijo para mí? Y sin embargo, no podía negar la chispa que se había encendido dentro de mí. A la mañana siguiente, cuando nos encontramos en la cocina, me resultó difícil mirarlo a los ojos. Sonreía, aparentemente relajado, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que las cosas ya no eran iguales. La tensión entre nosotros era palpable. Sentía cada una de sus miradas sobre mí como si fueran un toque físico. Conforme pasaban los días, nuestra relación comenzó a cambiar, de una manera sutil pero evidente para mí. Gabriel se volvía cada vez más confiado en mi presencia, y yo sentía cómo me atraía cada vez más. Me hablaba abiertamente sobre su vida, sus miedos y deseos, y yo lo escuchaba con una atención que no había dedicado a nadie en años. Cada noche en mi cama
Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que esta tensión explotara. No era solo una simple amistad entre nosotros. Gabriel había comenzado a mirarme de una manera que no podía ignorar. Era un deseo latente, pero aún oculto bajo la superficie de la cortesía y el respeto. Por mi parte, me sentía atrapada en este juego peligroso. Cada día jugábamos con fuego, y las chispas se volvían más intensas. Aunque no habíamos hecho nada todavía, cada toque accidental, cada mirada furtiva, me hacía preguntarme cuánto faltaba para que uno de los dos diera el primer paso. Y en el fondo de mi corazón, sabía que una vez que ese paso se diera, no habría vuelta atrás. Cada tarde que pasábamos juntos, aumentaba el misterio y la tensión. A veces me sorprendía provocando situaciones en las que pudiéramos estar solos. Encontraba excusas para tocarle la mano o lanzarle miradas que, aunque no decían nada directamente, contenían una intención clara. Al mismo tiempo, Gabriel parecía responder sutilmente, como si ambos nos entendiéramos sin necesidad de hablar. Una noche, después de un largo día recorriendo la ciudad, la atmósfera en la casa se volvió más densa. La tensión entre Gabriel y yo era casi palpable, y cada gesto suyo, cada mirada, parecía tener un doble significado. Mi esposo, Adrián, estaba nuevamente fuera por trabajo, lo que significaba que estábamos solos en casa. Mientras preparaba la cena, Gabriel vino a ayudarme en la cocina. El espacio reducido nos obligó a estar cerca. Recuerdo cómo nuestras manos se tocaron al intentar tomar los mismos utensilios. Fue un año aparentemente inocente, pero me estremeció profundamente. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, pero ese segundo fue suficiente para que sintiera un escalofrío de deseo recorriéndome. Intenté retroceder rápidamente, pero algo en el ambiente nos mantenía allí, juntos, muy cerca. Mi respiración se volvió más rápida, y aunque Gabriel trataba de mantenerse calmado, no pudo ocultar una ligera sonrisa. La tensión era tan fuerte que casi podía sentirse físicamente entre nosotros. «Perdona», dije rápidamente, tratando de disimular el momento, pero él solo sonrió y se fue al baño. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente estaba invadida por pensamientos que no podía controlar. Lo vi caminar hacia el baño, y un impulso extraño me llevó a seguirlo. No sé por qué, pero el deseo de saber qué hacía, de observar sus reacciones, era demasiado fuerte como para detenerme. Cuando llegué a la puerta del baño, noté que no la había cerrado completamente. Me acerqué con cuidado y miré a través de la pequeña abertura. Al principio, no vi nada claro debido al vapor, pero poco a poco, la imagen se hizo más nítida y me quedé paralizada. Gabriel estaba frente al espejo, pero no solo eso. Sus manos recorrían su cuerpo joven y musculoso, y su mirada estaba perdida, como si estuviera absorto en una fantasía. Me di cuenta rápidamente de que estaba pensando en mí. Sus movimientos eran lentos, pero cargados de deseo. Sus dedos exploraban cada parte de su cuerpo con una intensidad que me dejaba sin palabras. Lo observaba, escondida detrás de la puerta, fascinada y emocionada por ser el objeto de sus pensamientos. Mi respiración se aceleró, y aunque sabía que debía retirarme, no podía apartar la vista de él. Lo veía cerrar los ojos, suspirar suavemente, y ese sonido hizo que un escalofrío recorriera mi columna. Sabía que era incorrecto quedarme allí, pero la curiosidad y el deseo eran demasiado fuertes. Me consumía por dentro en ese momento. Después de unos minutos que me parecieron una eternidad, retrocedí rápidamente, tratando de controlar mi respiración y calmar mi corazón que latía desbocado. Fui directamente a mi habitación, sintiéndome completamente desorientada. Acostada en la cama, la imagen de Gabriel seguía rondando en mi mente. Todo lo que había visto, la forma en que se tocaba, los sonidos que hacía, me excitaban más de lo que jamás habría imaginado. Esa noche, sola en la casa, sentí que el silencio era insoportable. Acostada en mi cama, notaba cómo el calor en mi cuerpo crecía. Miraba por la ventana, pero nada podía alejar la imagen de Gabriel de mi mente. Lo veía frente a mis ojos, tocándose, perdido en su fantasía sobre mí. Y yo me sentía atraída por el mismo deseo. Sin darme cuenta, mis manos comenzaron a moverse suavemente sobre mi cuerpo. Cada caricia me recordaba lo que había visto,
lo que sabía que Gabriel sentía. Me toqué suavemente al principio, sobre mi ropa, pero el deseo era demasiado fuerte para detenerme. Me cubrí con la sábana, dejando que mis dedos exploraran mi piel. Mis movimientos eran lentos, en el mismo ritmo en el que me imaginaba a Gabriel. Cerraba los ojos y lo veía, una y otra vez, y eso solo aumentaba mi deseo. En esos momentos no podía pensar en las consecuencias. Mi cuerpo se dejó llevar por el placer, mientras mi mente se perdía en la imagen de Gabriel. Sentí un clímax que me sacudió por completo, dejándome exhausta pero llena de una energía nueva, como si hubiese recuperado una parte de mí misma que había estado dormida por años. A la mañana siguiente, Gabriel y yo nos cruzamos en la cocina. Ambos actuamos con normalidad, pero la tensión seguía presente, más fuerte que nunca. Cada mirada que intercambiábamos era un recordatorio silencioso de lo que había pasado la noche anterior. Aunque no lo mencionamos, ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego, y la chispa entre nosotros crecía con cada día. Pasaron los días, y la tensión entre Gabriel y yo se volvió casi imposible de ignorar. Todo parecía avanzar hacia un punto inevitable, como si ambos estuviéramos atrapados en un juego silencioso del que ninguno quería salir. Sin embargo, seguíamos manteniendo las apariencias, cuidando cada gesto y cada palabra para no levantar sospechas. Una tarde, después de un largo paseo por la ciudad, decidimos ver una película juntos en casa. Escogimos una comedia romántica, algo ligero para relajarnos. Estábamos sentados en el sofá, con las luces apagadas, y la atmósfera era tranquila, pero cargada de esa energía latente que nos rodeaba cada vez que estábamos solos. La cercanía entre nosotros hacía que cada movimiento pareciera intencional, aunque ninguno de los dos decía nada. En un momento, sin pensarlo demasiado, mis dedos rozaron suavemente su brazo al alcanzar el mando a distancia. Fue un gesto aparentemente inocente, pero la electricidad del contacto fue innegable. Ambos fingimos que no había ocurrido nada, pero nuestras miradas se encontraron por un breve instante. Fue suficiente para confirmar lo que ambos sabíamos desde hacía tiempo. Algo estaba a punto de suceder. Conforme avanzaba la película, sentí cómo la tensión crecía. Mi mente divagaba y cada pequeño gesto de Gabriel parecía amplificar el ambiente. Finalmente, me levanté para ir a la cocina, intentando romper el momento. Pero mientras preparaba algo para beber, sentí su presencia detrás de mí. Gabriel estaba allí, cerca, sin decir una palabra. Su proximidad me hacía sentir nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó con un tono tranquilo, pero su mirada hablaba de algo más. No, todo está bien, respondí, intentando mantener la compostura. Nuestros ojos se encontraron nuevamente, y fue como si el tiempo se detuviera. Sabíamos que estábamos cruzando una línea, pero en ese momento nada más importaba. Gabriel dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. Pude sentir su respiración cerca, y mi corazón latía con fuerza. Sin embargo, antes de que algo más pudiera pasar, me alejé suavemente, recordándome a mí misma que debía mantener el control. Creo que deberíamos volver al sofá, dije con una sonrisa, intentando romper el momento. Regresamos a la sala y terminamos de ver la película en silencio. Aunque no ocurrió nada más esa noche, la conexión entre nosotros se había vuelto más fuerte, más evidente. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero también que ninguno de los dos estaba dispuesto a detenerse. En los días siguientes, traté de mantenerme ocupada para evitar pensar en lo que estaba pasando. Pero cada vez que veía a Gabriel, esa chispa volvía a encenderse. Me daba cuenta de cómo su confianza crecía, cómo sus gestos hacia mí se volvían más seguros. Aunque intentábamos actuar con normalidad frente a los demás, nuestras miradas y pequeños gestos decían más de lo que las palabras podrían. Una tarde, mientras Adrián estaba en casa, Gabriel y yo coincidimos en la cocina. Hablábamos de temas triviales, pero cada palabra parecía tener un significado oculto. Sabíamos que no podíamos permitirnos cruzar esa línea frente a otros, pero la tensión seguía latente. Era un recordatorio constante de lo que sentíamos y de lo que estaba en juego. Finalmente, una noche en la que Adrián se fue de viaje nuevamente,
Gabriel y yo nos quedamos solos. Estábamos en la sala, hablando de todo y de nada, cuando la conversación comenzó a tomar un giro más personal. Gabriel me habló de sus sueños, de sus miedos, y yo lo escuché con una atención que hacía mucho tiempo no dedicaba a nadie. La conexión emocional entre nosotros era tan fuerte como la tensión física, y eso lo hacía aún más complicado. En un momento de silencio, nuestras miradas se encontraron de nuevo. No había palabras, solo un entendimiento mutuo. Pero esta vez, ninguno dio un paso más allá. Sabíamos que estábamos en el límite, y que cruzarlo significaría enfrentarnos a consecuencias que no estábamos seguros de poder manejar. A medida que las semanas pasaban, el vínculo entre Gabriel y yo se fortalecía, aunque aún no habíamos cruzado ninguna línea definitiva. La tensión seguía creciendo, y ambos éramos conscientes de que estábamos llegando hasta un punto crítico. Mientras tanto, Adrián, ajeno a lo que ocurría, continuaba con su rutina. Frecuentemente fuera de casa por viajes de trabajo. Entonces, una tarde, Gabriel y yo decidimos salir al jardín para disfrutar del buen clima. Hablábamos de temas cotidianos, pero nuestras palabras estaban cargadas de subtextos que ambos entendíamos. Mientras él arreglaba una silla y yo recogía algunas hojas caídas, nuestras manos se encontraron accidentalmente. Fue un año fugaz, pero suficiente para que nuestras miradas se cruzaran con una intensidad que decía mucho más de lo que nos atrevíamos a admitir. «Te agradezco mucho por todo lo que haces por mí», dijo Gabriel con una sonrisa sincera. «Es lo mínimo que puedo hacer», respondí, intentando disimular la emoción que empezaba a brotar dentro de mí. El resto del día transcurrió de manera tranquila, pero esa conexión seguía presente, como un hilo invisible que nos unía. Sabía que la situación era peligrosa, que estaba jugando con algo que podía salir de control en cualquier momento, pero también sabía que no quería detenerme. Esa noche, mientras Adrián estaba fuera, Gabriel y yo nos encontramos en la sala, viendo una película como lo habíamos hecho muchas veces antes. Sin embargo, esta vez la atmósfera era diferente. Cada palabra, cada gesto, parecía acercarnos más a lo inevitable. Cuando terminó la película, Gabriel se levantó para irse a su habitación, pero antes de hacerlo, se detuvo y me miró. «Buenas noches, Andrea», dijo, con una sonrisa que contenía más de lo que sus palabras expresaban. «Buenas noches, Gabriel», respondí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, pensando en todo lo que estaba ocurriendo, en cómo habíamos llegado a este punto. Sabía que estábamos caminando sobre una cuerda floja, y que un paso en falso podría cambiarlo todo. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones y pensamientos encontrados. Intentaba mantenerme ocupada, evitar pensar demasiado en Gabriel, pero cada vez que lo veía, sentía esa chispa que nos conectaba. Aunque no habíamos hablado directamente sobre lo que ambos sentíamos, nuestras acciones hablaban por sí solas. Finalmente, una noche en la que estábamos solos nuevamente, decidí que era momento de enfrentar lo que estaba sucediendo. Después de cenar, lo llamé para hablar en el jardín. La noche era fresca, y las estrellas brillaban con fuerza en el cielo. Nos sentamos en una banca, y durante unos minutos, el silencio fue nuestro único compañero. «Gabriel, creo que necesitamos hablar», dije finalmente rompiendo el silencio. Él asintió, pero no dijo nada. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento supe que no hacía falta decir mucho más. Ambos sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero ninguno de los dos quería ser el primero en dar ese paso. «Sé que esto es complicado», comencé, pero él me interrumpió. «No tienes que decir nada más. Sé lo que sientes, y yo siento lo mismo». Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero al mismo tiempo sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez, ambos estábamos siendo honestos con nosotros mismos y con lo que estaba sucediendo entre nosotros. El resto de la noche fue un torbellino de emociones contenidas. Aunque no cruzamos ninguna línea, ese momento marcó un antes y un después en nuestra relación. Sabíamos que estábamos en un camino peligroso, pero también sabíamos que no queríamos detenernos. El tiempo continuó avanzando, y Gabriel y yo nos acostumbramos a convivir con esa conexión silenciosa pero intensa. A pesar de que nunca cruzamos los límites de manera explícita, cada interacción estaba cargada de significado.
A medida que los días pasaban, nos enfrentábamos a la inevitable realidad de que esta etapa debía llegar a su fin. Una tarde, Carmen, la madre de Gabriel, me llamó para avisar que ya habían encontrado un lugar en la residencia universitaria. Gabriel se mudaría al campus en unas semanas. Al escuchar la noticia, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que su partida era lo mejor para ambos, pero no podía evitar sentir que estaba perdiendo algo especial. La noche antes de su mudanza, Gabriel y yo compartimos una última conversación en el jardín. Bajo la luz tenue de las estrellas, hablamos de todo lo que había sucedido durante su estancia en casa. No mencionamos directamente la conexión que habíamos compartido, pero nuestras palabras estaban impregnadas de una emoción que no necesitaba ser explicada. «Gracias por todo, Andrea. Has sido una parte importante de esta etapa de mi vida», dijo Gabriel con una sonrisa cálida. «Tú también lo has sido, Gabriel. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa», respondí, tratando de mantener la compostura. Cuando llegó el día de su partida, me despedí de él con un abrazo largo y sincero. Mientras lo veía alejarse, supe que nuestra historia, aunque breve y llena de emociones contenidas, había llegado a su fin. Fue un capítulo que quedaría guardado en mi memoria, un recordatorio de los límites que había cruzado y de las lecciones que había aprendido. A partir de ese momento, me dediqué a reconstruir mi vida con Adrián. Aunque nuestra relación seguía marcada por la rutina, comencé a valorar más lo que teníamos y a trabajar en fortalecer nuestra conexión. Gabriel se convirtió en un recuerdo, una chispa que iluminó un momento de mi vida, pero que finalmente se desvaneció en el pasado. La vida nos presenta momentos que desafían nuestros límites y nuestras decisiones. Esta historia no es solo un reflejo de los errores que cometemos, sino también de las lecciones que podemos aprender de ellos. Si algo les ha resonado, les invito a reflexionar sobre la importancia de valorar lo que tienen y de buscar siempre el equilibrio en sus relaciones. Si les gustó esta historia, los invito a suscribirse al canal, dejar un me gusta y activar la campanita para más relatos como este. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Nos vemos en el próximo episodio.